como siempre, nuestro crítico James. Tú siempre vienes con opciones increíbles de teatro y en esta ocasión con opciones que pues pueden ser muy buenas para nuestras madres en su día. Hola, buenos días, buenos días al público, buenos días a las madres, felicidades. Hoy es un día especial porque no solo es porque se festeja la madre, sino porque debemos de reconocer todo el trabajo que hacen muchísimas madres, que la mayoría de ellas están solas criando a un hijo o a varios. Entonces, felicidades, madres. Y bueno, para abrir boca tenemos una obra de teatro, volvemos con Chejov. Voy a invitar a Liliana antes de que comiences con Chejov. Sí. Pásale, Liliana. Pásale, Oye, Liliana. es que como soy mamá, quiero escuchar No las se lo puede obras. perder, adelante. Vente para que le digamos Quiero ver a tu dónde niña llevo que mi no. mamá. Yo les decía, Que cuando nos son lleve. mamás creen que pueden hacer todo Ahí lo que está. sea, interrumpen Ahí una está. sección, se meten. Hoy como es nuestro Bienvenida. día, solo hoy, lo que quieras, Liliana. Ahora Lo que sí, queramos hoy. Ahora sí, bienvenida. Estaba hablando de Chejov. Chejov es uno de los clásicos del teatro en el mundo. Y Chejov tiene una obra que se llama Las Hermanas, ¿sí? Y hay una adaptación en el Círculo Teatral que Víctor Carpinteiro dirige y que se llama Moscú. Esta obra tiene la particularidad de que a pesar de que fue escrita a principios del siglo XIX, ¿sí? Perdón, del siglo XX, ahora vuelve a tener las mismas problemáticas las mujeres. Es decir, son tres hermanas, se van a provincia, al interior del país, en una Rusia de antes de la Primera Guerra, ¿sí? Y entonces lo que quieren es vivir la vida. ¿Y qué es para ellas vivir la vida? Lo que les han dicho que es vivir la vida. Es decir, ir a las fiestas, casarse, tener hijos, verse hermosas. Y ahí no lo pueden hacer según ellas. Y la más pequeña no solo eso, quiere estudiar, ¿sí? ¡Qué rebelde! Exactamente. Viene el cambiar el paradigma de una familia, cambiar el paradigma de una sociedad. Y todo resulta en la estación del tren. A las 4 de la tarde están esperando el tren para irse a Moscú y hacer el gran cambio de su vida. El tren no llega. Y el tren no llega y ellas empiezan a discernir todo esto lo que les está pasando. Es un drama. Y esta parte de los hermanos que odias pero amas, surge ahí. Entonces vayan a ver Moscú en el Círculo Teatral. Muy bien. Está los viernes y los sábados. El Círculo Teatral está en la calle de Veracruz 108. Está junto al Parque España. No se lo pierdan, de veras. A mí me gustó mucho, lo van a disfrutar y se van a identificar con las actuaciones. Oye, nos tienes otra opción para las mamás, como un poco más en el tema. Pues mira, más que uno para las mamás, es para un gusto general de la gente que ve la televisión. Es Variaciones Enigmática, que está en el Teatro de la SOGEM, ahí en San José Insurgentes. Está César Évora y Jorge Salinas. Estos galanes maduros de las telenovelas, medio acartonados, resulta que son unos grandes actores. Resultó que aquí en el teatro nos hacen un duelo de actuaciones. Wow. Yo fui de veras así como dije, qué flojera. Oye, César Évora es un gran actor, yo lo he visto en comedias musicales, por ejemplo. ¿Sabes qué? ¿no? Yo nunca lo había visto en el teatro. Yo y lo he sí. visto en las telenovelas, y bueno, alguien me va a regañar, pero siempre hacen lo mismo, ¿no? Bueno, a lo mejor. Y entonces resulta que aquí sí es un duelo de actuaciones, y es una obra que nos habla del amor, de un amor que se perdió en el tiempo y que se trata de recuperar. César Évora es un escritor que recibe el premio Nobel y Jorge Salinas hace el personaje de un periodista. Este periodista llega finalmente a entrevistarlo y las variaciones, que es lo mismo que la obra musical, cada tema va cambiando la tónica de lo que se van diciendo. Vayan a ver, no les puedo contar más porque es un thriller y cada una de las cosas que van pasando te va llevando a la otra. Está de jueves a domingo en la SOGEM, que está en Insurgentes. ¿Te asusta o no? No. No te llega a asustar. No. Nos puede asustar la idea de conocer otro lado más de los actores. De los actores, Así claro. es, Es un taco de talento y un taco de ojo. Así es. Vayan, por ser Día de las Madres, hoy las madres entran gratis. Muy bien. Así es que siempre que vayan acompañadas de un hijo alguien, claro. o una hija. ¿Sí? Eso. Vamos, Pame, vamos. Préstame la tuya, la mía está muy chiquita. Bueno, nunca había oído Préstame a tu madre. Préstame a tu hija. Préstame a tu hija para ir al teatro. Bueno, y ahora tenemos El Sótano de Segismundo. Es una obra infantil que está en el Foro Shakespeare. El Foro Shakespeare, que tiene tantas pequeñitas salas. En una de ellas, en el Foro 2, tiene
El sótano de Segismundo. Ahí lo tenemos. Segismundo es un ser imaginario en la mente de María. María está pasando el divorcio de sus padres y es algo que a lo mejor a muchos papás les cuesta trabajo como enfrentarlo, cómo mi hijo va a hablar de esto, pero de lo que van a hablar es de cómo el mundo interior de una pequeña la puede salvar de cualquier situación. Y el sótano de Segismundo es más allá que un sótano, es una biblioteca. Es el centro del saber de la mente de María. Segismundo es un monstruo, que no es un monstruo, es un viejo que tiene 120 años ahí metido y que es un sabio. Wow. Y esta María, que está tan perdida en la pena del divorcio y separación de sus padres, va encontrando que en los libros, en el saber, en la lectura y en su mente, encuentra las soluciones de todo. No dejen de verlo, en el Foro Shakespeare está los domingos a las 1 de la tarde. Muy bien. Muy bien, esto es para niños. todos, o para niños o para todo Para público. ¿Saben qué? Es para papás con hijos. Ahí está. Hay un mundo de bueno. reflexiones juntos. Eso. Váyanlo a ver. Nos vemos el próximo miércoles. Disfruten el Día de las Madres. Gracias. No la lleven a comer a ningún lado. Trátenla bien todo el año. Ay, Exacto. sí. También que nos lleven a Sí, comer, pero también. también que nos traten bien. No le quites las comidas a Liliana, No, que es su lo quito. momento favorito. ¿Sabes Oye. qué? Es que la verdad es que las hacen cocinar para todos. Ay, Ay, no, 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 para nada. Eso sí no. Ay, no. Muchas gracias.